Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, con el capítulo 50 de Escudriñando las Escrituras. Estamos en una serie que estamos ya finalizando, la serie Visión de Eternidad. Hoy día vamos a hacer el capítulo 11 de esta serie Visión de Eternidad, llamado El Siervo Eterno. Bueno, hermanos, la idea principal es que usted pueda comprender que vivimos una vida todavía aquí en esta tierra donde tenemos éxito, tenemos fracaso, tenemos dolores, tenemos enfermedades, tenemos dichas, quebrantos, tribulaciones, problemas, grandes momentos de alegría y momentos de descanso. Y también, por supuesto, tenemos la mirada puesta en lo eterno. ¿En dónde vamos a poner la mirada como creyentes? Tenemos la oportunidad de ser religiosos, de tener una vida fría ante Dios, de tratar de alivianar nuestras inquietudes con respecto a lo que está por venir. Podemos tratar de pensar qué será de nuestro futuro allá en la eternidad después de la muerte. O bien podemos tener una actitud en que estamos aquí en el cuerpo, seguimos la palabra de Dios, ocupamos este tiempo valiosísimo de estar aquí en esta tierra para conocer a este Dios, para aprender de Él, de aprender de su palabra, entenderlo, comprenderlo en toda su magnitud, o lo que podamos entenderlo de acuerdo a nuestras limitaciones humanas. Y a su vez tenemos la mirada puesta en lo eterno, independientemente de lo que nos esté pasando, sea bueno, sea malo. Ojalá, por supuesto, que sea bueno, ojalá que fueran casi puras bendiciones lo que nos está pasando. Ojalá que nada nos faltara en esta tierra, ojalá que no hubieran enfermedades, ojalá que no hubieran padecimientos. Pero ser siervo de Dios incluye tener padecimiento, incluye hacer tal vez algo que nunca nos gustó hacer, pero Dios puesto en nosotros, viviendo en nosotros, nos da ese gozo de hacer cosas, cuestiones que jamás en la vida a lo mejor pensamos hacer, cuestiones que a lo mejor ni nos imaginábamos, cuestiones que a lo mejor nos sentíamos inútiles. Pero gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, que eso es poder para enfrentar este día a día, para enfrentar la eternidad, para guiarnos por el camino que es Cristo. Qué rico, hermanos, poder estar bajo el alero, bajo el dominio, bajo las alas del Espíritu Santo y ser guiados por ella. Muchas veces entendemos que el reino de Dios solo involucra un descanso en Jesucristo, de todo, de todas las malas obras, del pecado. Así como dice el Salmo 23 en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y creemos entender que estaremos tal vez amacándonos ahí por toda la eternidad en estos prados, en estos verdes pastos, descansando en los prados de Dios, en un eterno descanso en donde seremos servidos en todo momento. Tal vez podemos pensar así, y hay muchos que piensan así. Pero se han hecho la siguiente pregunta: si nosotros los creyentes, los redimidos, estamos todos ahí, en delicados pastos, descansando, junto a aguas de reposo, ¿quién nos servirá si pensamos así? ¿Quién será nuestro siervo? ¿Será acaso nuestro Señor y Rey el que nos servirá a cada uno de nosotros mientras nosotros hacemos uno y otro pedido y Él correrá, el Señor, a nosotros a atendernos? ¿Será acaso así el reino de los cielos? ¿O serán los ángeles quienes serán los siervos, nuestros garzones? ¿Quién será el siervo? A muchos les fascina la idea de ser reyes y sacerdotes, como dice la palabra. Somos reyes y sacerdotes, es decir, algo así como jefes, sentados en tronos,
que dan órdenes y tienen privilegios de todo tipo, como ocurre en este mundo. Un rey, un ser humano con muchos privilegios, un sacerdote dentro de la iglesia, por ejemplo, católica, es un hombre con privilegios también. Pero ¿quiénes nos servirán en el reino eterno? Bueno, yo entiendo que cada uno de nosotros será siervo de su hermano y el amor al prójimo fluirá de tal forma que nuestra felicidad será precisamente en servir al otro, en que nuestro hermano, nuestro consiervo no tenga necesidad. Será tal vez la plenitud de un amor verdadero, que fluirá no por obligación, no por querer agradar solamente a Dios y aunque sea de desagrado para nosotros, sino una cuestión completa, un amor y un deseo natural de cada ser humano redimido, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el más grande siervo que se hizo siervo por amor. ¿Y cuándo aprenderemos a amar al prójimo y a servir? ¿Acaso este servicio que haremos en el reino eterno empezará allá? Bueno, está claro está que es algo que debemos aprender hoy, en esta vida, en todo el resto de vida que nos quede. Aún ser siervos, ser serviciales en las más pequeñas cosas cotidianas. Esto, hermanos, hace la diferencia entre un cristiano religioso que se quiere sentar a la mesa para que vengan los garzones celestiales, los ángeles u otros seres para que los alimenten, y otro cristiano, siervo de Dios, hijo del más grande siervo que es Jesucristo, que está dispuesto gozosamente por amor de servir a su prójimo, no solamente en esta tierra, sino algo más grande, en la eternidad. Como consecuencia de todo esto, de un amor y servicio que mostró precisamente Jesucristo hacia nosotros y que nos transformó con su Espíritu al venir a este mundo, despojándose Él, nuestro Señor, siendo Dios, despojándose a sí mismo y haciéndose siervo obediente hasta la muerte en cruz. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servidumbre. Él se hizo maldito en una cruz maldita para quitar la maldición que pesaba sobre nosotros por nuestros pecados. ¿Y qué logró con eso? Nos dio vida eterna, nos dio el perdón y finalmente toda la gloria sea para el Padre Celestial, por lo que ha hecho, ha salvado lo que estaba perdido, ha hecho de lo que no era hecho, ha sacado de donde no había, ha cosechado esa siembra que Él hizo en un momento. Jesucristo, como buen siervo, es una persona enteramente sometida, vinculada, subordinada y entregada al servicio del Padre. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Él se hizo esclavo al servicio del Padre, al servicio de su Señor y Dios. Y así nosotros debemos ser personas enteramente sometidas, vinculadas, subordinadas y entregadas al servicio de nuestro Padre. Para ser un verdadero siervo de Jesucristo se requiere un cambio de pensamiento. El servicio, hermanos, del cristiano comienza en la mente, en el corazón. Como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No eres, hermano, solamente lo que haces o lo que se ve por fuera, sino que principalmente lo que eres por dentro. Según son tus pensamientos en tu corazón, así tal eres. Delante de Dios cuenta más por qué hacemos las cosas que lo que hacemos. ¿Por qué las hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué te motiva? ¿El amor a Dios? ¿O el ocupar un lugar de privilegio en el reino de los cielos? ¿Qué te motiva? ¿Llegar a ser un rey de un gran reino? ¿O te motiva ser un siervo fiel como fue Cristo a su Padre?
Alguien puede hacer muchas cosas, pero hacerlas también incluso con desagrado, por imposición de los líderes, o sencillamente autoimpuesta, o simplemente servir en algo, pero sin amor verdadero en lo que está haciendo, o no considerando, por ejemplo, lo que hace como un servicio para Dios, sino más bien para agradar a los hombres, a la iglesia, en cuanto a la religiosidad, o a los líderes religiosos, u obtener algún grado de admiración y reconocimiento para que sea enaltecido. Hay otros que hacen muchas cosas buenas, muchas, pero su corazón no está alineado con lo que le agrada a Dios según su voluntad. Segunda de Crónicas 25:2 dice: Amasías, el rey de Jerusalén, refiriéndose a él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hay gente que hace lo recto ante los ojos de Dios, pero su corazón aún está imperfecto, no está realmente motivado por una razón correcta. Jesucristo dijo que el más importante en el reino de los cielos sería el mayor siervo, el más importante, el más humilde siervo. Y Jesucristo fue un ejemplo en este mundo para nosotros como el mejor siervo de la historia de la humanidad. Y Él desea que nosotros, como hijos suyos, hagamos lo mismo y seamos siervos como Él. Quiero ser, entonces, como tú, Señor, para reflejar tu gloria y servir a los demás como tú me serviste a mí, Señor. Quiero ser como tú, Padre Celestial. Quiero ser como tú, mi Cristo Jesús. Quiero ser como tú, un siervo obediente al Padre Celestial. Alerta
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Siervo Eterno. Estoy acá en los controles radiales con Bastián Sáez. Bastián. Hola, hermanos. Eso. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Bien. Bien. ¿Cómo ves tú los jóvenes cristianos hoy día? ¿Crees tú que tienen un espíritu de servirle al Señor o está muy difícil la cosa? Es que el tema es que últimamente lo que se ha vuelto muy frecuente es llevar el evangelio light, así como un evangelio sencillo, donde como que lo que importa es o se sirve a Dios como en realidad falsamente, o sea, decir como yo soy cristiano pero de puro nombre, o también está la gente también que es cristiana y que sigue a Dios, pero en realidad es por emotividad, por el momento, por la emoción del momento, pero de alabar, el alabanza. En la alabanza, tal vez, cosas así, pero servir a Dios es algo que es las 24 horas del día. Una palabra mayor. Es una palabra mayor, no es recibir de Dios, sino que buscar darle por amor. Ah, correcto. Entonces, es ser recíproco. En el fondo, uno cuando sirve a Dios, lo que hace es responder a lo que Él hace por nosotros. En el fondo nosotros no... Es por eso que se llama servir y no, por ejemplo, no es trabajar para Dios. Porque servir, la diferencia que tiene con trabajar es que el que sirve no cobra. No lo hace buscando una paga. Claro. El que sirve lo hace como eran los esclavos que tenían que servir y no recibían ninguna remuneración por eso. Exacto, entonces el que dice yo trabajo para Dios, porque en realidad la mayoría de la gente trabaja para Dios. Hace las cosas que Dios, que está establecida la palabra, tal vez trabaja en la obra de Dios, pero en realidad lo hace esperando una recompensa. Claro, esperando el galardón, la recompensa. Sí, tenemos que saber que servir a Dios es contribuir a su obra, pero por solamente amor a Él, no por esperar una recompensa, no por esperar una paga, no por nada de eso. Aunque Dios promete esas cosas por la palabra, por claro. amor que tiene en realidad por nosotros, pero servirlo sin esperar nada, Claro. solamente agradeciendo. Hace un tiempo pensaba y me ponía a meditar acerca de que en realidad el que alaba realmente a Dios es el que cuando alaba solamente agradece. Qué lindo sería a veces, tal vez, o empezar a orar a Dios y agradecerle solamente. Porque se da el de reclamar promesas, cosas así, pero en realidad uno cuando sirve a Dios lo que hace es agradecerle. En realidad no hay nada más que agradecerle a Dios porque Él nos ha dado tantas cosas y en realidad sin merecerlas nosotros. Entonces el que sirve, el que entiende que tiene que agradecer a Dios y que lo único que tiene que pensar de Dios en realidad es agradecerle, es, ¿cómo decirlo?, es agradarlo. Porque en realidad todas las cosas que hacemos por Dios no son por nada más que por agradecimiento, no son por nada más que amor a Dios. No sé. Bien. Vamos a ver un poco entonces las características de un buen siervo. Para ser un buen siervo, primero que nada, el siervo debe pensar como siervo, no como amo. Debe pensar más en el prójimo que en sí mismo, más en las necesidades de los demás que en sí mismo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servidumbre. Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, escúcheme bien, semejante a los hombres. La clave, aparte de hacerse siervo, es también hacerse semejante a los otros, al que servimos, para poder servir de una manera completa. Yo una vez leí una historia de un misionero que fue una vez a tratar de evangelizar en un sector marítimo, ahí en una caleta de pescadores. Y él llegó muy bien vestido, con un bonito traje, y los pescadores ahí con ropas raídas, hediondas, malolientes,
su rostro, barbas mal trabajadas, despeinados. Y él llegó muy elegante, con el hermoso deseo de servir, de entregar el mensaje del Evangelio. ¿Qué cree usted que ocurrió? Nada, pues hermano, porque no se había hecho semejante a los hombres a quien tenía que ir a evangelizar. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando él entendió eso y se cambió el traje por una ropa semejante a los hombres a los cuales iba a ir a evangelizar y se vistió como ellos, entonces ellos lo escucharon. Cuando él se hizo semejante a los pescadores, ellos pescaron su mensaje y su servicio fue útil. Y eso fue lo que hizo Cristo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, en todo sentido. Su acto de servir al Padre no hubiese a lo mejor tenido mucho éxito si él hubiese llegado como un ser extraterrestre a hablarnos ciertas cosas. Porque tú hubiese dicho, claro, él es un extraterrestre. Él es distinto, pero él se hizo semejante a los otros, semejante a nosotros. Él pensó más en nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, que en sí mismo. Y por eso se despojó a sí mismo. Entonces, la primera gran característica que debe tener el siervo es esta. Debe pensar más en el prójimo que en sí mismo, más en las necesidades de los demás que en sí mismo, y debe hacerse semejante a los que va a servir. Ahora, eso no significa que si usted quiere ir a predicarle a un lugar donde hay un barrio rojo, una mujer se va a vestir de minifalda y va a ir para allá con un traje, igual que las prostitutas, ¿no es cierto?, a evangelizar. ¿Entiende? Todo tiene su contexto. Segunda característica. Un buen siervo no debe usar a Dios para sus propósitos, sino que dejar que Dios lo use para los suyos. Hay mucha gente, por ejemplo, que quiere servir en el reino de Dios y que hace grandes programaciones de obras y después que las tiene todas hechas, después que compró el terreno para construir la iglesia, después que compró el terreno para construir un club social o un lugar de veraneo, invita a su congregación a que empiecen a orar para que Dios los ayude en las deudas que tienen o cómo van a salir adelante. A veces porque sencillamente ellos tienen la necesidad de haber comprado ese terreno, pero jamás realmente le preguntaron a Dios cuáles eran los propósitos de Dios para ese grupo. Debe más bien postergar el buen siervo los proyectos personales incluso y tomar la cruz del Evangelio. Qué difícil hacer esto. Postergar mis proyectos de vida, mis proyectos familiares, mis proyectos de éxito. Es muy difícil, sobre todo a nosotros como padres. Que por ejemplo un hijo tome un proyecto personal de servir a Dios y que uno lo tenga ahí en la mira de que este va a ser un gran ingeniero, va a ser un gran abogado, va a ser un gran comerciante, un gran hombre de bien, un gran médico, un gran dentista. Y finalmente, por ejemplo, este chico decide ser un misionero, por ejemplo. Hace años atrás me encontré en un campamento con un chico que me contaba que su proyecto principal de vida era ser misionero en países donde no estaba predicado el Evangelio. Igual, es lógico, cualquiera se alegraría, pero yo pensaba y decía, a mí este cabro tiene como 18, 19 años, y hasta a mí me parecía como que su idea de su futuro era rara, extraña. Es que es súper difícil tomar la cruz del Evangelio y seguirle a Dios, seguirle a Cristo. Toma tu cruz y yo te seguiré. No dice Jesús eso. Dice, cada uno tome su cruz y sígame. El que quiere seguirle a Cristo debe tomar primero su pesada cruz e ir donde no quisiera haber ido. ¿Dónde fue el maestro? Fue al sacrificio. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta es la segunda gran característica del buen siervo. No debe usar a Dios para sus propósitos, sino que más bien debe dejar que Dios lo use y seguir a Dios. Una tercera gran característica del buen siervo es que no puede servir a dos amos. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso que aparece acá no significa que el hombre no tenga que trabajar, sino que el trabajo debe estar bien enfocado, sino cómo o hacia dónde enfocas tu esfuerzo, tu tiempo. Tampoco es un buen siervo, por ejemplo, o un líder o una organización religiosa que por los diezmos y ofrendas se hace millonario con el Evangelio. Y ahí están dándole duro a sus miembros que tienen que pagar diezmos y ofrenda, porque están pensando en que quieren servirse de riquezas y mejorar su vida en el aspecto material. Y a veces toman como excusa la obra de Dios para cobrar grandes sumas de diezmo y ofrenda. Y el que no ofrenda o el que no diezma, no se lo pescan ni en bajada. Pero si viene alguien y da un buen diezmo, ese sí, inmediatamente toma un cargo de importancia en la iglesia. Este sí que ha entendido el Evangelio. Este sí que es un buen siervo. Y están ellos sirviendo a Dios, pero también se están sirviendo a las riquezas que les puede dar el Evangelio. No será así en la eternidad. Nadie será rico allá, en los cielos, a costa de los otros. Entonces, una tercera característica, que el buen siervo no puede servir a dos amos. O sirve a Dios o sirve al dinero, a las riquezas. Y es por eso que yo admiro también cuando hay pastores que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres. Me encanta eso. Ahora, no me cae mal que un pastor nazca pobre, tenga un muy buen ministerio y Dios los bendiga grandemente y mejore muy bien su situación económica y material y la de sus hijos. Pero si usted me pregunta qué me agrada más a mí me agrada más el que nace pobre y muere pobre. Así como Pablo, que nació rico, era de la alta sociedad judía y murió pobre, ahí en una cárcel, decapitado. Así como Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, amo de todo, nació en un pesebre, prestado, pobre, y murió en una cruz y fue sepultado en un sepulcro prestado por un rico, pero prestado. La cuarta característica de un buen siervo es debe pensar en su trabajo, no en lo que los otros hacen. El buen siervo, entonces, repito, el buen siervo debe pensar en su trabajo, no en lo que otros hacen. No estarse comparando, no criticando, ni compitiendo. Me hace mucho daño, por ejemplo, si yo estoy haciendo algún trabajo y estoy criticando al otro que está haciendo lo mismo que yo, pero a su vez me amarga enormemente, por ejemplo, que él está haciendo tal o cual cosa y yo pienso que está muy mal lo que está haciendo. Y en el fondo me estoy desconcentrando en lo que yo estoy haciendo porque estoy compitiendo con el otro. El buen siervo debe renunciar al celo y a la envidia ministerial. Hay gente que son buenos cantantes, por ejemplo, pero como no lo pusieron a él de cantante o no lo pusieron a él a tocar la guitarra, están ahí escuchando
al otro siervo que está cantando y ahí están, se desafinó, le salió mal, mira, no tocó bien ese acorde. El celo y la envidia ministerial no le hace bien a los siervos de Dios. Mateo 24, del 48 al 49. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, no es la idea de llegar incluso hasta los golpes, porque sencillamente pensamos que Dios no nos está mirando o no le es importante. El caballo, aprendamos del caballo algo. El caballo usa una anteojera, se la pone ahí su amo, para que no mire para el lado cuando trabaja. El caballo usa esa anteojera para no distraerse cuando hace su trabajo. El caballo usa esa anteojera para no mirar para el lado cuando corre, ahí, cuando trota, cuando está en una gran carrera. A veces los cristianos, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, no debemos mirar mucho lo bien o lo mal que lo está haciendo el de al lado. Si es posible ayudarle, ayudémosle. Pero no mirar solamente para criticar, sino para ayudar, para edificar, para consolar. Quinta característica: aceptar voluntariamente tareas que otras personas consideran inferiores. Mira lo que dice Juan en el capítulo 13, de los versículos 3 al 6. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en aquella última cena. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una especie como de lavatorio, ¿no es cierto? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mirad ese ejemplo, hermano. Lavarle los pies a alguien que anda descalzo o con unas pobres sandalias, caminando grandes trechos en los tiempos de Jesús, donde los pies muchas veces estaban muy contaminados con fecas de animales o estaban muy sucios por el sudor y el polvo. El lavarle los pies a alguien era un acto que solamente los esclavos lo hacían. El esclavo comprado a precio, ese hacía ese trabajo. Y mira, nuestro Señor toma una tarea que otras personas consideraría muy inferior de hacer. Y el buen siervo es incluso capaz de aceptar voluntariamente hacer una labor que otras personas considerarían inferiores. Nuestro Señor dio ejemplo de servir. Lavarle los pies era un gesto extremo. Así que hermoso es el trabajo también de los hermanos que ayudan, por ejemplo, en las iglesias, fregando los pisos, limpiando los baños, sacando los papeles de los basureros sucios para tener un lugar más limpio, más digno, para que otros, cuando entren a ese lugar, no hayan malos olores y puedan estar más cómodos. Un saludo y una admiración para todos los hermanos que en algún momento han participado. Yo una vez, me acuerdo del año pasado, cuando fui a un campamento, me acuerdo. Yo dije, no, voy a limpiar baño porque ahí o te metes al baño, después te toca trabajar en la cocina. Y el trabajar en la cocina no es algo que a mí un poco me sea de mucho conocimiento. Entonces yo dije, voy a limpiar baño. Al segundo día sí, porque después iba a quedar más o menos los baños. Entonces ya dije, pues inmediatamente llegué al campamento y me ofrecí para los baños. Y después cuando estábamos en el culto de la noche, cuando estaban dando los agradecimientos a los hermanos que habían servido, de repente me nació un deseo tan ahí íntimo que me salió en ese momento. Me acuerdo que
dijeron, ¿alguien quiere dar una gratitud pública acá delante de toda la congregación? Y ¿sabe qué? Fue una cuestión natural, no es que ni siquiera la haya pensado, así como que me salió en el momento. Y llegué y dije, ¿sabe, hermano? Yo quiero alabar a Dios porque hoy día limpié los baños de toda la congregación. Y así como que yo mismo me quedé plop así. Y me acuerdo que un pastor dijo, en mi vida yo he escuchado muchas gratitudes, pero jamás había escuchado una cuestión como esta. Que alguien dé gracias a Dios porque le tocó limpiar el baño de todos los otros hermanos, que eran alrededor de 200. Así que imagínense. Bueno, a veces Dios nos sorprende y nosotros mismos nos sorprendemos de lo que somos capaces de hacer, pero eso es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Efesios 6, versículo 7. Ahí hay una sexta característica de un buen siervo. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso es importante, de hacer algo para el Señor, sintiendo que lo que estés haciendo, como en el caso mío, hoy día enseñando, tratando de edificar el cuerpo de Cristo, que yo lo haga principalmente para el Señor, pidiéndole al Señor que las palabras que salgan de mi boca o la enseñanza, principalmente sea del agrado de Él, como decía Bastián, sea del agrado del Señor. Porque hay muchos que van a escuchar y no van a considerar agradable esto. Pero hay otros que sí. Pero lo importante es que sea capaz, así como este trabajo que yo hago, sea para el Señor. Así el mismo trabajo, el que a usted le toque hacer en su congregación o en el lugar donde usted sirve. Una séptima característica es que el buen siervo se goza sirviendo por amor a Dios. Deuteronomio 28, versículo 47, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que debemos servir a Jehová, nuestro Dios, con alegría, con gozo de corazón, por sencillamente la abundancia de todas las cosas que Él nos da, sirviéndole por amor a Dios, siendo un buen siervo, gozándonos por ser un buen siervo, gozándonos por tener el privilegio de servirle a Dios. Ser hallado buen siervo y fiel, un buen siervo y un fiel siervo, pues con alegría y eterno gozo de corazón servimos a Dios. Y no solamente ahora, sino para siempre. Amén. El buen siervo, una octava característica de Dios, es libre ahora del pecado. Por lo tanto, un buen siervo hace el bien. Hace el bien en todos lados. No solamente en el momento, en la obra a la cual se le ha destinado por su líder o que él ha elegido, sino un buen siervo de Dios, libre ahora de pecado, hace el bien en todas partes. 1 Pedro 2:16, libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos libertad. Dios nos ha hecho libres del pecado, pero ahora tenemos libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El buen siervo, una novena característica de Dios, piensa como mayordomo, no como dueño. Y esto va desde rey a paje, desde el pastor hasta el más humilde servidor. El buen siervo debe pensar como mayordomo y no como dueño. ¿Cuál es la diferencia? Un administrador o mayordomo es un siervo fiel al que se le encarga una propiedad de la cual él no es dueño. Ningún pastor es dueño de esa congregación, ni tienen una autoridad superior a la Escritura. La palabra dice que debemos sujetarnos al pastor, pero tanto el pastor como todos los demás diáconos, oficiales o líderes deben someterse los unos a los otros, porque finalmente nadie es dueño de esa propiedad, sino es Dios. Todo pertenece a Dios. La iglesia es de Cristo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos solo cuerpo. Cuerpo que obedece a la cabeza. 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores
se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es necesario que exista administración en la iglesia, pero que esa administración sea fiel a Dios, ser hallado por Dios como un buen siervo fiel. ¿Quieres ser encontrado un buen siervo y fiel? Yo quiero ser encontrado un buen siervo y fiel. ¿Quiero escuchar algún día de la voz de mi Dios, de mi Maestro, Jesucristo? Bien. Buen siervo, fiel. Qué lindo. ¿Te imaginas cuando entre en el reino de los cielos? Y Él te diga, bien, buen siervo, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo fiel, es lo que quiero escuchar de mi Maestro. Bien, buen siervo fiel, es la sentencia que yo espero para mí. Sé que enfrentaré 1000 sinsabores y verás en el camino, pero al llegar a la meta de mi destino, feliz descanso para mi alma encontraré. Pero al llegar a la meta de mi destino, feliz descanso para mi alma encontraré. El rostro amable del que prometí volver, Padre admirable con mis ojos quiero ver. Y acariciaré su manto, sus sandalias besaré. Cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Ser siervo de Dios es lo más grande que se alcanza en esta vida. Servir al Creador tiene promesas que el Eterno cumplirá. Cristo el Salvador, premio de vida a sus fieles ha prometido. Morada eterna para sus fieles amigos que en esta vida le sirvieron por amor. Morada eterna para sus fieles amigos que en esta vida le sirvieron por amor. El rostro amable del que prometí volver, Padre admirable con mis ojos quiero ver. Y acariciaré su manto, sus sandalias besaré. Cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. El rostro amable del que prometí volver, Padre admirable con mis ojos quiero ver. Y acariciaré su manto, sus sandalias besaré. Cuando me declare el santo, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Estamos en Escudriñando las Escrituras en Radio El Sembrador, la 96.5 FM, que transmite también por la página web www.radiosembrador.webnode.cl. También transmite ahí en www.programacristiano.webnode.cl, Radio El Sembrador señal en vivo. También en celulares, usted si baja el programa TuneIn Radio, puede escuchar en su celular si tiene conexión a internet. Y en TuneIn Radio tiene que escribir lo siguiente, tiene que escribir El Sembrador Radio Online, El Sembrador Radio Online, y tiene acceso a escuchar Radio El Sembrador las 24 horas del día en cualquier punto del planeta. Estamos entonces en el capítulo 11 de la serie Visión de Eternidad.
hoy con el tema el siervo eterno. Hay muchas personas, sobre todo con importantes logros personales y económicos en este mundo, que solo el hecho de pensar, por ejemplo, en ser siervo o esclavo de alguien, les repugna. Guácala, dicen. Solo quieren ser jefes. O un mando medio, por último, pero no siervo, de los más bajos. Y los que quieren ser solamente jefes, con su dinero quieren pagar cualquier servicio que necesitan. Creen que el dinero compra todo tipo de servicio. Muchas de estas personas les cuesta mucho llegar al Evangelio, muchísimo, pues no quieren hacerse siervo de nadie, y menos de alguien que les parece a ellos de menor valía o plusvalía dentro de la sociedad. Muchas de estas personas les es muy difícil entrar al Evangelio eterno del Señor, pues detestan la idea de humillarse y servir a quienes no conocen, por ejemplo, o poco estiman, a esos hermanos nuevos que nacen y que forman parte del cuerpo de Cristo. Pero en realidad, fíjense, a pesar de que estas personas dicen que no serían capaces nunca de servir a nadie, nos estamos refiriendo a gente de la alta sociedad, o que son jefes, en realidad no pueden evitar en esta vida ser siervo. No pueden evitarlo. No pueden evitar en esta vida ser siervo. ¿Eres siervo de Dios o eres siervo del maligno? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, hay dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sirves a Dios o sirves a tu papito, el diablo. Así que todas esas personas que no quieren ser siervos en la iglesia de Dios, bueno, son siervos bajo el alero del maligno. Bajo el alero del maligno. Bueno, el concepto de siervo en el Antiguo Testamento también muchas veces está asociado a esto malo, a hacer algo desagradable, esclavitud. Cam, por ejemplo, recibió la maldición de ser siervo de siervos, cuando después que vio la desnudez de su padre, que estaba borracho, Noé. Entonces, en Génesis 9, 25 al 27, su padre Noé, enojado, porque Cam había visto su desnudez, dijo a Canaán, pronunció una maldición. Dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Es decir, serán los canaanitas esclavos de los descendientes de Sem y Jafet, sus hermanos. Y dijo además Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y nuevamente, sea Canaán su esclavo, su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, ese era el otro hermano, y habite en las tiendas de Sem. Y nuevamente la maldición. Y sea Canaán su esclavo, su siervo. A esa altura del campeonato, ser esclavo era perder todos sus derechos como hombre libre y pasar a ser algo como un animal que otorga un servicio, como lo fue también para la raza negra durante muchos siglos, muchos años, en donde fueron esclavos de los blancos y trasladados en barcos desde África a sus diferentes destinos, como animales, otorgando un servicio. Como también razas superiores, que se creen superiores de Europa, también han utilizado su capacidad de no hacerle el quite a la esclavitud y han esclavizado también, o esclavizaron pueblos indígenas o gente pobre. En ese tiempo, por lo tanto, a esa altura del campeonato, como decía, ser siervo era algo malísimo. Pero fue con Abraham, el siervo Abraham, que aparece una mayor importancia a sus siervos al circuncidarlos. Y por lo menos él, Abraham, los considera ahora a los siervos como integrantes del pacto que había hecho Dios con él. Génesis 17:23. Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo
y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y dice, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Génesis 17:27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, ese esclavo nacido allí en la casa de Abraham, y el comprado, ese esclavo comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y con este acto entonces, Abraham hizo formar parte a estos esclavos nacidos en su casa, o a estos esclavos comprados al extranjero, comprados del extranjero por dinero, lo hizo formar parte de su familia y de las promesas de Dios. Fue Abraham que se humilló ante Jehová, llamándose a sí mismo siervo de Dios, siendo él un hombre que era rico en ese momento, que tenía a su disposición muchos siervos que había comprado en calidad de esclavo. Y Génesis 18, del 1 al 8, cuenta esta historia. Dice, después le apareció Jehová en el bosque de Mamre, en el encinar de Mamre, estando él sentado, Abraham, a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos a Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Y se postró en tierra. Dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esto es, estoy para servirle. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Qué hermoso lo que hizo Abraham. Bueno, en ese tiempo también era algo sumamente importante el hacer esto, el tratar bien a los extranjeros, el tener un lugar para recibir al que venía de afuera. Era parte de la cultura. Y estos 3 visitantes le contestaron, está muy bien, haz todo lo que dijiste. Y Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara, su esposa, y le dijo, date prisa, mujer, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Corría como un cabro chico para allá y para acá, ayudando también, por supuesto, ayudándose de sus otros siervos y de su esposa. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, también atento, como un garzón ahí, para servirles. Ese es el siervo Abraham, que nos da un pequeño ejemplo de cómo sirvió a Jehová. También tenemos el gran ejemplo de Job. Y vemos cómo Dios amó a Job, cómo Dios reconoció el servicio de Job. Después de que lo había puesto a prueba al perder sus 7 hijos y toda su riqueza y haberlo afectado Satanás en su salud, ahí en Job 42:8, Dios hablándole a su amigo Elifaz, al amigo de Job, le dijo, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él, a mi siervo Job, atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y ahí Dios levanta, reconoce al siervo Job, pues él sí había hablado bien, rectamente, con respecto a Dios, dice el Señor. Job, el siervo que Dios reconoce incluso como intermediario, es como un tipo de Cristo, pues le dice al amigo Elifaz que ofrezcan holocaustos por ellos mismos
y el siervo Job, el intermediario, oraría por ellos, porque a él, a Job, el siervo, Dios iba a atender. Así que dice Job, el siervo que Dios reconoce como intermediario, dándole honor y categoría al hecho de ser un siervo hallado recto en sus palabras. Así que es un honor servirle a Dios. Es un honor, hermano, rendirse a Él. Es un honor entregar su vida a Él en servicio. Si no lo has hecho de la manera correcta de servirle hoy, pensando en servirle eternamente, hazlo hoy. Ríndete a Dios como un siervo eterno. Conócele. Rinde tu vida hoy a su voluntad, siendo un esclavo del Señor. Rinde tu vida a Él. Dile al Señor, ahí mismo donde estás, rindo mi ser a ti, Señor. A tus pies, oh Dios, voy. Me rindo, Señor, a tus pies. Igual que tu siervo Job se rindió a ti. Igual que tu siervo Abraham te sirvió. Yo quiero servirte, Señor. A ti, Señor, me rindo. A ti me rindo, mi Señor Jesús.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Siervo Eterno. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo, al hermano Timoteo, al apóstol Pedro, a Judas y a Santiago, considerándose a sí mismos siervos al escribir sus cartas, sus diferentes epístolas. En Filipenses, por ejemplo, 1:1, Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí con un título de siervo como un título honorífico, un título de honor de servir a Jesucristo. Tito 1:1 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí hay dos títulos, que uno aparentemente es el más bajo y el otro el más alto. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme dice a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo aquí se presenta como siervo y apóstol, al mismo nivel que Pedro en la segunda de Pedro, donde dice en el versículo 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, al igual que Pedro, se considera siervo y apóstol. Siervo de Dios porque está trabajando en la dirección exacta que el Señor le ha señalado. Y tal como el siervo del Señor anunciado ahí por Isaías, que fue nuestro Señor Jesucristo. Como decía ahí en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Y también, asimismo, tú que escuchas, eres siervo de Dios, Él te sostendrá. Eres también escogido de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Tú que escuchas, el Padre ha tenido contentamiento su alma al tenerte a ti y ha puesto sobre ti su espíritu. Pablo también se considera apóstol, otro título, un embajador de Cristo, un embajador del Cristo resucitado que le habló ahí de camino a Damasco, un apóstol con autoridad sobre la iglesia del Señor. Se puede entonces ser el más bajo servidor, un siervo, y el más alto en autoridad, un apóstol, sin ninguna controversia. Podemos entonces, hermanos, ser siervos eternos de Dios y también reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Y no hay controversia. Judas 1:1 también dice que es siervo de Jesucristo. Y Santiago también, dice Santiago, siervo de Dios, ahí en Santiago 1:1, y del Señor Jesucristo. Entonces, llegar a declararse siervo o esclavo de Dios, si tú lo miras, es un gran honor hacerlo. Como decir, yo, su hijo, su heredero, el que les habla. Yo, un siervo, un esclavo de Dios, dirigiéndose al pueblo de Dios. Romanos 6:19, dice Pablo, hablo como hombre, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir antes a la inmundicia y al pecado a la iniquidad, así ahora, que eres hijo de Dios, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos siervos de la justicia. ¿Y quién es el justo sino el Señor? Somos siervos eternos del Dios justo. Y servimos ahora la justicia. Presentamos todos nuestros miembros para servir a Dios. A toda hora, en todo lugar. Con cada miembro de nuestro cuerpo. Dios mismo se humilló a lo sumo, dice la palabra, haciéndose siervo. Siervo de la justicia también. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8, nos hablan estas hermosas palabras que aparecen en la Escritura. Dice, haya pues en vosotros, en tú que escuchas, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y por qué tiene que haber este sentir, este mismo sentir? Porque en Cristo Jesús habitaba el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que hoy ha sido dado a los creyentes. Y así como Cristo Jesús tuvo este sentimiento de humillarse, también este mismo sentir, si poseemos el Espíritu de Dios, habrá en nosotros.
Y por eso que la palabra dice ahí en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy Dios, así que a mí me respetan y de aquí a acá. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como decíamos delante, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, humillado por el ser Dios, se humilló a sí mismo, más bajo todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué hermosa obediencia de este gran siervo, de este siervo que vino desde la eternidad, que planificó nuestro Padre Celestial, nuestra redención, con su Evangelio eterno, para que nosotros tengamos también esta misma visión de eternidad, para que veamos que todas estas cosas están hechas en este mundo, en este universo, con la vista puesta en cuestiones eternas. O hasta ahora nos estuvimos portando mal, eso fue hasta ayer. Porque desde ahora en adelante, si no hemos servido correctamente a Dios, es el momento de serle obediente hasta la muerte, y si es necesario, muerte de cruz. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad de ser igual a Dios. Al contrario, renunció a esta igualdad, renunció al privilegio. Tú renuncias a los privilegios que te ha dado esta sociedad, o a tus logros, o a tu profesionalismo, o a tus grandes estudios, que no son nada en comparación a lo que Cristo renunció. Pero finalmente tal vez podría ser lo único que podemos tener como algo de qué sentirnos orgullosos. Renunciar a eso. Renunciar, al igual como Cristo renunció a ser igual a Dios y se hizo igual a nosotros. Se hizo esclavo de todos y como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz que se consideraba un acto maldito. ¿Para qué? Para salvarnos. Mateo 11:29 dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. Mi unión con Cristo, estar unido a través de un yugo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra hermosa característica del buen siervo, manso y humilde de corazón, aprendiendo de Cristo, sobrellevando el yugo de Dios sobre nosotros. Pues finalmente esto significará descanso para vuestra alma. 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y esa es la idea. Aprended de Cristo, aprended de Dios, aprended de su servidumbre, de cómo sirvió a la justicia, de cómo se despojó a sí mismo, de cómo también Simón Pedro o Pablo, siendo apóstoles, también se hicieron siervos y humillados hasta la muerte, y muerte violenta, siendo asesinados, sirvieron a Cristo. Judas también, Santiago, Timoteo, todos ellos sirvieron como siervos hasta la muerte. Así que debemos ser imitadores de Pablo, así como él fue de Cristo. Llegar a ser como Jesucristo, que dio su vida por salvar eternamente a muchos, y no a pocos, a muchos, a millones. Servirle a Dios, hermanos, es un honor. Ser esclavos de Dios, decir yo soy esclavo de Dios, no es para dar vergüenza a nadie. Ser esclavo de Dios es un honor, es un título. Ir a los perdidos en el nombre del Señor. Qué gran privilegio de ir a los perdidos, de meterse en los barrios rojos, de sacar gente de ahí, de sacar gente de allá de las esferas de poder y llevarla a Cristo, de sacar gente del colegio, ahí metidos en otras cosas,
gente de la droga, gente de tantos lugares donde están perdidos. Morir incluso por la causa de Cristo es el honor más grande. Ser un siervo para su gloria. ¡Qué maravilloso! Tener la oportunidad regalada de entrar ante su presencia, hermano, para servirle y seguirle. ¡Qué privilegio más grande! Tener la oportunidad regalada de servirle a Él. Seguirle por la eternidad, confiando que la obra ha sido bien hecha. ¿Por qué? Porque Él la ha hecho, porque Él la hizo, porque Él la ha hecho en nosotros, para su gloria. Pues siendo en forma de Dios, de siervo se vistió. Hasta la muerte se humilló, hermanos. Jesucristo, el más grande siervo, que nos lleva a la eternidad, a tener esa visión de eternidad, a que ya lo veamos, a que ya veamos esa relación con Él, a lo que Él ha preparado, a su morada eterna. Jesucristo, el más grande siervo. Hazme también, Señor, un siervo para tu gloria. Gloria a Dios. Con deseos de aprender, y le dije: Padre bueno, para ser como tú, ¿qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión. Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo. Lo primero que debes aprender es amar. Cuando se ama, te despojas de lo tuyo y lo das a los demás. ¿De qué sirve que vayas a mi templo, mi espíritu te toca y te pongas a llorar? ¿De qué sirve que ayudes a los pobres, conozcas mis secretos y no puedas amar? ¿De qué sirve que anuncies por las calles mis obras y mis planes y lo que puedo hacer? Aunque dieras tu cuerpo por mi causa para ser torturado, de nada servirá. El amor es transparente, el amor no es captancioso, el amor lo espera todo, el amor no es orgulloso,
orgulloso. El amor lo espera todo. El amor no es orgulloso. El amor es sacrificio. El amor lo sufre todo. Preguntas, ¿dónde está el amor? Yo, Jesús, soy el amor. El amor no tiene envidias. El amor lo aguanta todo. El amor no es egoísta. Él lo perdona todo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El siervo eterno. Hay buenos y malos siervos de Dios. Eso ocurre en todos lados. Vamos a ver la historia de 3 servidores. En Mateo 25, del 14 al 28, usted puede encontrar esta historia. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como un hombre, contaba Jesús, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así como te ha entregado hoy día, o hace mucho tiempo, te entregó su iglesia, te entregó dones, repartió dones a los hombres, entregó sus bienes y los confió. ¿Qué haces tú con los bienes de Dios? ¿Qué haces tú hoy o qué has hecho con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con la iglesia que te ha sido confiada? Dice la palabra que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Esto era dinero. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice que este hombre se fue lejos. Contó Jesús que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, los trabajó y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice la palabra, vino el señor de aquellos siervos y volverá Cristo a la tierra. Y arregló, dice, cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciéndole, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Qué maravilloso que el Señor te diga, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Que Él te pueda decir, ya que cuidaste bien lo poco que te he dado en la iglesia del Señor, ahora voy a entregarte, voy a encargarte cosas más importantes en el reino de los cielos. Vamos a celebrarlo. Claro que hay que celebrar esto. Y claro que celebraremos que Dios nos pueda decir eso. Como se lo dijo este hombre a este siervo que trabajó los 5 talentos y ganó 5 más. Ahora dice Jesús, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y qué maravilloso nuevamente que el Señor nos dijera, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar realmente en ti. Qué hermoso que te dijera el Señor, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Y cuenta el Señor que llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El reino de los cielos, hermano, es de los valientes. Sufre violencia y los valientes los arrebatan. Así que los cobardes y el miedo a predicar la palabra, a usar los talentos de Dios, a usar los dones que Dios nos ha dado, nos va a traer como resultado una bendición de Dios. Veamos lo que dice la palabra. Dice Jesús que respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Lo acabas de decir. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque todo es de Dios. Todo. Todo lo que tú traigas a la iglesia, todo lo que tú sirvas a Dios, es de Dios. O son los intereses de lo que Dios ha invertido en esta tierra. Todo es de Dios. Y por eso la historia dice que el Señor le dijo: hubiere recibido lo que es mío con los intereses. Y lo condena. Y le dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué triste sería que fuéramos declarados como un empleado malo y perezoso. Que sabíamos que eres un Dios justo, que es un Dios exigente, muy exigente. Como este señor que le dijo a su siervo: ¿por qué no llevaste el dinero al banco?, le dijo. Así al volver yo, por último, hubiese recibido los intereses, más el dinero que te di. Así que es importante, según esta historia de estos 3 servidores, servir a Dios. Te haya dado muchos dones, muchos talentos, o te haya dado pocos en comparación con los hermanos, pero lo que te haya dado el Señor, sírvele a Él. Sé un buen siervo, fiel a Él. Mateo 25, del 29 al 30, dice: porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no todos los que se creen siervos de Dios van al reino de Dios. Hay algunos siervos, algunos que sirven en la iglesia de Dios, que serán encontrados inútiles ante Dios. Dijo entonces la palabra, o dice la palabra: porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará. Esto significa que el que trabaja bien en el reino, más trabajo se le dará. Así que gloria a Dios porque nos llegue más trabajo. Estamos esforzándonos en los negocios del Señor. Y ahora nos llegó más pega. Bueno, se está cumpliendo la palabra, ¿no? Dios está viendo que eres un buen siervo y te está confiando más. Así que alégrate, gózate. Pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y a este empleado inútil, dice la palabra, échenlo afuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Yo creo que nadie de nosotros quiere o quisiera ver algún ser querido, o menos nosotros mismos, por supuesto, llegar a un punto así. Y gracias a Dios porque Dios nos ha salvado, porque hubiésemos terminado en ese lugar. Pero debemos trabajar los dones que Dios nos ha dado. El siervo fiel y prudente versus el siervo malo, el que espera atento su regreso versus el que no está esperando su venida. Hay un ejemplo de eso. Ahí en Mateo 24, del 44 al 51. Dice el Señor: por tanto también vosotros estad preparados. Estar preparado. No estar ahí desatento.
Dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dice la palabra, dichoso, extremadamente feliz aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, dando el alimento que le fue encargado. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, el que no está esperando atento a la venida, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, más encima metiéndose en lío, peleando con los hermanos ahí en la iglesia y peleando con este y con otro. Y aún dice, a comer y a beber con los borrachos, o sea, volviendo al mundo. Y a las pasiones del mundo y a los placeres del mundo. Despreocupado totalmente de su propio final o de la venida de Cristo principalmente. Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los fariseos hipócritas también, con todos los que dicen que sirven al Señor, pero regresaron al mundo, con todos los que dicen que son cristianos, pero viven una vida en donde el 99% de su tiempo lo dedican a cualquier otra cosa, menos a conocer al Señor, menos a escudriñar las Escrituras. Dicen que aman al Señor y no tienen ningún interés en la práctica, ni siquiera de conocerle, y menos de demostrarle amor al prójimo o a los hermanos creyentes. Dice que vendrá y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, seamos serviciales con el Señor. Seamos serviciales en este mundo, desde lo simple, ser fiel en lo poco, ser un buen siervo en lo cotidiano, en lo común. No estamos hablando de grandes servicios, también hay grandes servicios, pero también hay cosas pequeñas, en el común del día. Siervos en lo poco. Seamos serviciales en cualquier obra de bien. Seamos ejemplo de lo que es amar a los demás, sirviéndole en cualquier circunstancia. Dile al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para servirte para siempre, para ser servicial en este mundo como tú lo fuiste con nosotros. Cuando peles papas, hazlo con amor. Al lustrar zapatos, ponle inspiración. Lava bien la ropa con agua y jabón. Tráeme los pañales, me haces el favor. Cambiar al bebito o darle el biberón. Alegrar a alguien con una canción. Recoger papeles, barrer la habitación. Haz estas cositas y sea una bendición. Seamos serviciales, dando buen ejemplo de lo que es amar. Seamos serviciales, dando amor a los demás. Escuchar a otros, aprender a compartir. Amar al que está solo y hacerlo así feliz. Seamos serviciales, tratemos de ayudar. A tu puerta llama la felicidad. Seamos serviciales, dando buen ejemplo de lo que es amar. Seamos
serviciales, dando amor a los demás. Seamos serviciales, dando buen ejemplo de lo que es amar. Seamos serviciales, dando amor a los demás, dando amor a los demás. Antes de formarme en el vientre de mi madre, tú me habías predestinado para algo especial. Me llamaste por mi nombre, ven y sígueme, dijiste, y hoy te respondo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, muéstrame tu camino. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Me comprometo, Señor, a servirte para siempre y buscar el amor en los demás. Con cariño, yo respondo como niño, como aquel que obedece a la razón de su existir. Soy un joven descuidado, no merezco tal regalo, yo me ofrezco con agrado, si esa es tu voluntad. Muéstrame tu camino. Aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Me comprometo, Señor, a servirte para siempre y buscar el amor en los demás. Por Espíritu has llamado, muchos has mandado a construir el reino de justicia y de amor. No soy digno, lo repito, encontrarte es mi objetivo. Si tú me has llamado, para siempre te serviré. A todos hoy que nos ha llamado, te prometemos, Señor, servirte para siempre y buscar el amor en los demás. Aquí estoy, muéstrame tu camino. Estoy para hacer tu voluntad, Señor. Me comprometo, Señor, a servirte para siempre y buscar el amor en los demás. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Siervo Eterno. ¿Podemos, hermanos, concebir la idea de un reino de los cielos en que nosotros seamos llamados siervos, esclavos de Dios y al mismo tiempo reyes y sacerdotes del Dios Altísimo e hijos de Dios adoptivos, hermanos de Cristo y coherederos con Jesucristo? Por lo que hemos revisado, sí. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Abraham, heredando las naciones y haciéndose siervo. Job, el hombre más bueno que había en ese momento en la tierra, siendo considerado un gran siervo. Promesas de Dios para los siervos
Sí, es verdad, hay promesas. Tendremos un futuro especialmente bueno. Juan 15, del 14 al 15, dice: vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, le dijo a sus apóstoles, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce las cosas del Padre, cuando usted conoce las Escrituras y sabe lo que tiene que hacer, entonces ya no es un esclavo que obedece orden y no sabe por qué lo está haciendo. Ahora ya es un amigo de Dios, porque le conoce al Padre y sabe cuáles son los objetivos y las intenciones del Padre, que Él se las ha dado a conocer a través de la Escritura. Al dar a conocer a Cristo, nosotros le conocemos. Somos sus amigos si hacemos lo que nos manda Jesucristo. Y ya no somos, entonces, simples esclavos o sirvientes que obedecen órdenes y no saben realmente cuáles son los resultados o para qué. Porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Pero los verdaderos siervos de Dios somos llamados siervos y amigos de Dios, porque sabemos por qué amamos al hermano, por qué amamos a Dios. Entendemos, por fin entendemos por qué estamos aquí, por qué nacimos, por qué no fuimos abortados, sino que nacimos a este mundo y tenemos una función aquí en la tierra. ¿Y por qué Dios nos salvó? Con eterna salvación, con su evangelio eterno, y nos ha dado gozo eterno. Nos llama amigos porque nos ha contado todo lo que le enseñó su Padre Celestial, Cristo. Conozca a Cristo, su Padre Celestial, para que aprenda ya no a ser un simple esclavo que no conoce, no tiene idea de lo que Dios quiere, sino que aprenda del Padre Celestial, de las Escrituras, de lo que Dios le va hablando, para que ahora cuando le sirva a Dios, tenga clarito por qué lo está haciendo. Porque Dios así lo ha enseñado, así lo ha ordenado, así lo ha querido, porque es el mejor lugar donde podemos estar, al lado de Dios siendo sus siervos. Dios prometió redimir el alma de sus siervos. Ahí en Salmos 34:22, Jehová dice: redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y confíe en lo que Dios le ha enseñado, en lo que ha aprendido de él, cómo lo ha conocido. Pues Dios siempre salva a los suyos, los que confían en él. No sufrirán ningún castigo. No tema por el castigo. Este es un Dios de amor, también de fuego consumidor y de juicio. Pero si usted conoce a Dios realmente, y el amor de Dios fluye en usted, no sufrirá castigo. Confíe en el Señor, conózcale, sea su siervo y sea su amigo. Dice la palabra que somos consiervos de los ángeles. Juan, al tratar, recuerden, de venerar al ángel, ahí en Apocalipsis está declarado esto, se arrodilló ante él. Y Apocalipsis, ahí en 22:9 dice, el ángel le dijo a Juan: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, los ángeles también son siervos de Dios. Y nosotros somos a la misma altura de los ángeles, consiervos de ellos. El ángel le dijo a Juan: soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No adores a los ángeles, le dijo el ángel. Soy igual que tú. Sirvo a Dios.
menos un hombre puede arrodillarse ante otro hombre, aunque sea el Papa. Menos un hombre puede arrodillarse a una máxima autoridad religiosa, cual sea. Ni menos, por supuesto, ante una imagen de otro hombre. Adora a Dios. Eres siervo de Él, de nadie más. No de las autoridades, no de las imágenes, solo de Dios. Los siervos eternos, redimidos, nosotros, seguimos sirviéndole a Él. Le seguiremos sirviendo cuando heredemos el reino eterno de Dios. Los siervos eternos redimidos son siervos también que reinan. ¡Qué increíble poder entender esto! Que somos siervos, pero también reinaremos. Nos cuesta entender que el esclavo y el rey son lo mismo. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, de la Gran Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí voy a estar yo. Oh Dios, gloria a Dios por eso. Ahí vas a estar tú. Ahí vas a estar tú. Pero tienes que empezar a servir ahora. Y le servirás eternamente. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, verán el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¡Qué maravilloso es esto! Y dice que estos siervos que le servirán a Dios reinarán por los siglos de los siglos. Siervo y rey. Por los siglos de los siglos. Para siempre. Llegaremos a ser como Jesucristo, un rey que se hizo siervo por amor de los escogidos, quienes hoy esperamos atento su pronto regreso, el buen siervo y fiel, el que espera la venida, el rey más grande del universo, de toda la creación y de antes de la creación, que desde la eternidad vino para ser el más grande siervo. El mismo, Cristo. Y nosotros sus hijos, llegar a ser los más grandes siervos para reinar con Él. No podemos dimensionar lo que esto significa. Debo ser veraz en esto. No logro comprender lo que esto significa. Pero sé que soy bienaventurado cuando llegue allá, y por entenderlo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Esté atento ese siervo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ahora vemos a Cristo hablando ahí en Lucas 12:37, diciendo que le servirá también. ¿Qué siervo más eterno es Cristo? Que vendrán estos siervos y se sentarán a su mesa y Él vendrá a servirles, como ya nos enseñó en su maravillosa vida aquí en la tierra, sirviéndonos, como cuando se humilló hasta lo sumo en la cruz, o cuando le lavó los pies sucios de sus apóstoles que estaban ahí, de los 11. Ezequiel 44:16.
Ellos entrarán en mi santuario, dice el profeta, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. O sea que nosotros le servimos a Dios, al Señor, le servimos a la mesa del Señor, pero el Señor también se acerca a nuestra mesa y nos sirve. Compare Lucas 12:37 con Ezequiel 44:16. Apocalipsis 22:6. Y me dijo Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, a ti, a mí, las cosas que deben suceder pronto. Conózcale usted al Señor. Cristo viene, Cristo vuelve. Esté atento. Su vida se acaba. Es hoy y los días que siguen los mejores días para servirle. Dice Apocalipsis 19:5, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Se siente pequeño ante Dios? ¿Se siente un siervo pequeño? Alabad a Jehová, nuestro Dios, a Jesucristo, el nombre que ha sido dado por sobre todo nombre. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque me has hecho siervo desde ahora y te conozco, Padre. Gracias porque de esclavo que nada conocía, siendo esclavo del maligno, me has trasladado al reino de tu amado Hijo, y ahora he venido a ser siervo tuyo. Y ya no soy siervo del maligno, sino soy siervo tuyo, Señor. Y no un siervo que no conoce, que es ignorante, sino que conozco tu palabra y tus promesas. Porque tú has puesto en mí tu espíritu para comprender estas escrituras, para enseñarlas a otros, para entender las cosas que debo hacer. Gracias, Señor, porque tu amor me dio vida eterna. Me rescataste de donde estaba, perdido, en el otro reino, el del maligno. Y me has sacado de ahí, me has sacado de ese lugar donde yo servía al maligno y me has trasladado a tu reino, para estar siempre a tu lado, Padre, sirviéndote como hijo adoptivo y como tu amigo también. Exaltado, alabado, siempre glorificado. Sea para ti, Señor, toda la honra, la gloria. Glorificado sea siempre. Sea tu nombre santo, santo, santo. Tu nombre santo, mi Jesús, mi Dios, el mayor siervo, que me enseña por amor a ser siervo tuyo, mi Dios, y de mis consiervos, mis hermanos, por amor también. Gracias, Padre, porque eternamente te serviré. Gracias, Padre, porque conozco tu palabra. Gracias, Señor, porque me has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, mi Cristo, porque me sustentas con tu ejemplo de siervo eterno.
tú. Hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Hazme como tú. Hazme como tú. Hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Hazme como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazme tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Que quiero ser Más como